Entonces, hay un, digamos que hay un concepto de high-tech y low-tech que quisimos que la casa pues, mostrara tanto en su desempeño como en su funcionamiento, pero también en su imagen. Digamos, el tema del low-tech o el conocimiento, digamos, el sentido común, el conocimiento local, pues está en la implantación de la casa, pero por otro lado, digamos, el tema del high-tech se quiso involucrar mediante varios, digamos, varios sistemas. Pues, y esta es una casa donde vamos a experimentar muchas cosas, no vamos a tener muchos clientes que estén dispuestos a tomar estos riesgos. Si no los tomamos nosotros, pues cómo vamos a poder demostrarle a la gente que esto realmente se puede, que funciona y que funciona bien. Es una casa que está completamente desconectada de la red. Tenemos paneles solares, baterías, pues unas baterías de acumulación, un inversor, etcétera. De calefacción de la casa. La casa tiene un sistema de calefacción de suelo radiante, aislada pues con... Es una placa de concreto calentada con colectores solares, principalmente, que emana calor de abajo hacia arriba y calienta toda la casa. El calor generalmente, digamos, la estrategia bioclimática que usaban la mayoría de las casas son techos de concreto planos, concreto macizo de 12 centímetros, algunas con algunas especies de invernaderos cerrados encima o con piedras para mejorar un poco la inercia, donde el sol calienta el techo y el techo, digamos, emana calor hacia el interior, aislando muy bien los muros. Eso es como la técnica más utilizada y que creo que funciona muy bien en estos climas. Que tenemos 3 zonas de calefacción, la zona social y una zona para cada uno de los cuartos con sus baños. La operación es muy sencilla, tiene un tablero y usted dice, oiga, quiero esta parte de la casa a X temperatura. Y eso pues es relativamente sencillo. En términos de mantenimiento es casi nulo. Hay una persona, un técnico que nos ayuda a instalar pues, todos los equipos y él viene cada año y medio, cada año y medio máximo y hace un mantenimiento muy general de revisión de equipos, ni siquiera es que tenga que hacerle nada a los equipos, viene, revisa las cosas, purga las bombas. En cuanto al tema solar, le diría que por ahora ha tenido 0 mantenimiento. En la arquitectura como tal, pues todo el tema de emisión digamos, de todos estos materiales que estamos utilizando, que tiene una huella de carbono muy alta, creo que es un tema también muy importante para que reevaluemos. Creo que pues, temas como la madera van a surgir en las estructuras de los edificios, y creo que hacia allá vamos a irnos adaptando y cambiando la arquitectura que hacemos hoy muy basada en ladrillo, en concreto. La casa está puesta en la parte más alta del lote, con las mejores vistas, digamos, de una insolación adecuada, con unos materiales, como les decía, como el concreto, el adobe, la madera, que son materiales nobles. Y creo que hay una oportunidad muy grande en términos ambientales para poder como crear unos paradigmas de cómo urbanizar estos sectores, digamos, del territorio. Y tienen que ver pues claramente con muchos temas de sostenibilidad, con materiales, con comunidades, con temas alimenticios, alimentarios, oiga, de cómo generar unas comunidades en el campo que puedan vivir con muy buen confort, en muy buenas condiciones y siendo responsables en cómo urbanizar este territorio. Creo que ahí hay, en términos de agua, de electricidad, de temas solares, creo que ahí hay una oportunidad gigantesca. Creo que el punto más relevante va a ser el agua. Y ahí viene un tema fundamental y es el tema de la recirculación del agua y el poder reaprovechar esa agua que hoy no lo estamos haciendo. Y en cuanto al tema de restauración, lo que uno ve en los bosques que es Costa Oriental son bosques que no se deben tener mínimo 200 años. Pero pues todo lo que usted ve alrededor son potreros para vacas, caballos y entonces parte del proyecto que tenemos es cambiar esto y traer algo de ese bosque acá con sembrando especies nativas y bosques pues digamos, de cierto tamaño. Cada grupo de especies que hemos sembrado ha sido también un tema de experimentación, los árboles que hemos sembrado más de, no
sé, 2.500 árboles en el predio, para también, digamos, con un sentido de restauración ecológica y de conexión de los cerros orientales que existen, con poder bajar algo de esos cerros pues, al lote. Siempre el tema digamos, de la fauna ha sido muy importante. Y si ustedes ven todas las matas que tenemos acá, o sea, la cantidad de colibríes y de pájaros de diferentes tipos o de abejas y abejorros que han llegado, es increíble. Te digo, este sitio es otro a lo que era hace 4 años.